Buenas noches, chicos. Vamos a comenzar la unidad de digestivo. Voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a comenzar recordando la parte anatómica fisiológica del sistema digestivo. Entonces, vamos a empezar a recordar que es el sistema digestivo, ¿verdad? El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y sus glándulas, sus glándulas anexas, empezando con las glándulas salivares, ¿verdad? Que aportan enzimas como la amilasa, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, que van a vaciar sus secreciones endocrinas en este tubo digestivo para que cumplan el papel esencial que tienen en el proceso digestivo. Además de eso, el tubo digestivo, el sistema digestivo, tiene una función importante de transformar los complejos moleculares de los alimentos o presentes en los alimentos en sustancias más simples que puedan ser fácilmente digeribles. Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales que tapizan el intestino delgado y de allí pasan al torrente sanguíneo para nutrir todas y cada una de las células del organismo. Entonces, vamos a recordar que el tubo digestivo es una estructura hueca que va desde la boca hasta el ano y que tiene aproximadamente unos 11 metros de longitud. Vamos a seguir con la anatomía del esófago. Entonces, el esófago es también un tubo hueco que mide aproximadamente 25-30 centímetros de largo. Va a tener una porción superior o cervical que está relacionada con el cartílago cricoides y la horquilla esternal. Una porción media o torácica que se prolonga hasta el diafragma. Una porción diafragmática que corresponde al anillo diafragmático o al anillo esofágico del diafragma, y una porción inferior o abdominal que está comprendida entre el diafragma y el estómago. Aquí lo vemos, ¿verdad? Además, el esófago va a estar delimitado por un esfínter esofágico superior, que es un engrosamiento de músculo circular estriado, y por un esfínter esofágico inferior, que es un anillo de músculo liso. Entre las degluciones, estos dos esfínteres están cerrados. Esto va a evitar la entrada del aire y de ácido gástrico al esófago. Ahora, la regulación del esfínter esofágico inferior es muy importante y eso va a estar relacionado con los temas que vamos a tratar. Controla el paso del material que va a dirigirse hacia el estómago e impide el reflujo de este contenido gástrico hacia el esófago, que puede dañar la mucosa o erosionarla. Entre las degluciones, este esfínter está contraído en gran parte por mecanismos vagales colinérgicos, y durante la deglución las fibras inhibitorias vagales van a permitir que el esfínter esofágico inferior se relaje. Esto va a estar dado o va a intervenir en la liberación de los neurotransmisores inhibidores de los nervios entéricos. Estos neurotransmisores son el péptido vasoactivo y el óxido nítrico. Recuerden que estamos recordando, valga la redundancia. La histología del esófago. Importantísimo recordar las capas esofágicas o capas que forman el esófago. Tienen una capa mucosa, que es una capa de epitelio plano estratificado. Tiene una capa submucosa, vamos a verlas aquí, epitelio plano estratificado. Tiene una placa submucosa, que es una de las más importantes. Es una capa de tejido conjuntivo laxo, rica en vasos sanguíneos, fibras nerviosas y glándulas tubulares mucosas. En esta capa se encuentra el plexo de Meissner, muy importante por las funciones están involucrados la pérdida de ellos en los trastornos o en algunos trastornos esofágicos. Ya lo vamos a ver. Tiene la muscular,
que en su tercio superior es músculo estriado, un componente muscular mixto en el tercio medio y liso en el tercio inferior. Esta muscular realmente tiene dos capitas, aquí la podemos ver, una capa circular muscular interna y una capa muscular longitudinal que es externa. Entre estas capas también se encuentra un plexo nervioso muy importante, que es el plexo mientérico de Auerbach. Y tenemos la capa adventicia, que es la más externa, ¿verdad? Es una capa externa, tiene células epiteliales escasas y tejido conjuntivo. Vamos a seguir. Ahora, siguiendo con la fisiología esofágica, el esófago va a estar inervado en una parte parasimpática y va a tener una inervación simpática. La parasimpática va a estar dada por el nervio espinal accesorio y fibras del nervio vago, y la inervación simpática va a estar dada por los ganglios cervicales y la cadena simpática torácica. En cuanto a la motilidad, tiene una actividad basal con contracción tónica, donde hay ondas peristálticas primarias, secundarias y terciarias. Y hay un control extrínseco de la función motora que está dada por los centros de declusión del tallo cerebral, en el bulbo y en la protuberancia. Regulación del tubo digestivo. Fíjense, los nervios parasimpáticos van a estimular la motilidad y la secreción del tubo digestivo. El nervio vago va a intervenir en las funciones del esófago, estómago, páncreas, vesícula biliar, intestino delgado y la primera mitad del intestino grueso. Y los nervios espinales de la región sacra intervienen o inervan la segunda mitad del intestino grueso. Los nervios simpáticos reducen la peristalsis y la actividad secretora y estimulan la contracción de los músculos esfinterianos a lo largo del tubo digestivo. Seguir. El sistema nervioso entérico. Va a incluir neuronas eferentes o sensoriales, que ellas son las que detectan el ambiente que significa el pH intestinal, la osmolaridad y el estiramiento de la pared. Son mecanorreceptores y quimioreceptores. Tenemos las interneuronas, que son los conectores, y tenemos las neuronas eferentes o motoras, que son secretomotoras, que ellas controlan muchos tipos de células, estimulando o inhibiendo la motilidad, la secreción, la absorción y la función inmunitaria del tracto gastrointestinal. En esta laminita también vamos a ver la anatomía neuromuscular del esófago. Aquí tenemos el nervio vago, el músculo longitudinal, el plexo mientérico de Auerbach, la capa de músculo circular y el plexo de Meissner, que está en la submucosa. La importancia clínica del sistema nervioso entérico está dada porque en algunos síndromes, por ejemplo, en el síndrome en la calasia, que ya lo vamos a ver más adelante, en el síndrome de pseudoobstrucción del intestino y el síndrome de Hirschsprung en el colon, ellos van a perder su función, este sistema nervioso entérico. Vamos a seguir. Las funciones, de hecho, chicos, vamos a recordar que el sistema nervioso entérico regula el tracto gastrointestinal en forma refleja, sin aferencia del sistema nervioso central. Entonces, por esto mismo a él se le define como un segundo cerebro o un pequeño cerebro. Eso es importante que lo recuerden. Vamos a seguir con las funciones del tracto gastrointestinal, que son procesos fisiológicos, ¿verdad? Van a estar integrados por la digestión, donde intervienen procesos físicos y procesos químicos. La secreción está dada por las glándulas exocrinas, las células epiteliales de la luz intestinal, o las glándulas que se conectan a la luz intestinal, que también vierten su contenido en la luz. La motilidad, que son contracciones coordenadas de músculo liso, y procesos absortivos o procesos que van a ser procesos pasivos a favor de un gradiente electroquímico y procesos activos en contra de un gradiente electroquímico.
Otras funciones del sistema nervioso, del tracto gastrointestinal, perdón, esenciales para el mantenimiento de la salud y la homeostasia. Tienen funciones de defensa inmunitaria, como las GAL, se les denomina así, que son las placas de Peyer. Ese es un tejido linfoide asociado en el intestino. Le confiere protección inmunitaria contra las bacterias de los alimentos. Además, podemos decir que ya son placas linfoides aisladas que están distribuidas a lo largo de todo el intestino e inclusive del apéndice. Tenemos la defensa no inmunitaria, donde tenemos a las defensinas, a los péptidos trébol. Vamos a recordar que estos péptidos trébol son secretados por las células epiteliales mucosas, son estables en el entorno ácido y contribuyen a la protección de la mucosa, formando una capa de gel sobre el epitelio. Están implicados en la reparación de la mucosa dañada mediante la estimulación de la migración epitelial. También regulan, parte de las funciones del tracto gastrointestinal, regulan el equilibrio entre los líquidos y los electrolitos, la excreción de productos no digeridos, de bacterias y de ciertos metales pesados. Vamos a seguir. Alteraciones del esófago. Fíjense, ya ahorita sí entramos en materia, ¿verdad? Fisiopatología. Tenemos que el esófago va a tener alteraciones anatómicas, que son las alteraciones del desarrollo embrionario, ¿verdad? Atresia esofágica, y hay otras que son adquiridas, ya los vamos a revisar. Atresia esofágica, que se conoce que que aparece en 1 de cada 5.000 nacidos vivos. Tenemos la estenosis o estrechez, las fístulas traqueoesofágicas, las laceraciones, que generalmente son producidas por crisis de vómitos, como el síndrome de Mayer-Weiss. Y tenemos a las funcionales, la disfagia, la acalasia y el reflujo gastroesofágico. Vamos a comenzar a hablar de las funcionales. Vamos a dejar de último las anatómicas. Entonces, vamos a comenzar con la disfagia, ¿verdad? Tenemos que la disfagia es la dificultad dolorosa para el tránsito alimentario, que puede estar causado por desproporción entre el tamaño del bolo alimentario y la luz esofágica, como ocurre en las disfagias orgánicas y en la estenosis. Puede ser causado por anomalías de la motricidad del esófago, como las disfagias funcionales. Entre ellas tenemos las mecánicas, que solo hay dificultad dolorosa a los alimentos sólidos, ellas son episódicas, y en el anillo esofágico inferior, y están las progresivas, que están relacionadas con carcinoma de esófago, porque recuerden que infiltra o invade en los tejidos vecinos, y va a producir síndrome de ocupación de espacio también. Las disfagias motoras, que son a alimentos sólidos y a líquidos, donde hay una lesión neurológica atónica, como en la esclerodermia, o hay una espasticidad, como en la acalasia y el espasmo esofágico difuso. También tenemos la disfagia orofaringea, que no la menciono, no la escribo aquí en esta lámina, que es muy común en los pacientes ancianos. En ellos aparece de forma intermitente, no hay un trastorno neurológico específico, pero sí ellos van a presentar debilidad muscular y alteraciones de la coordinación de la deglución o de la coordinación deglutoria. Este tipo de disfagia también la vamos a observar en pacientes que han tenido problemas neurológicos establecidos o trastornos neurológicos establecidos, como el paciente con un accidente cerebrovascular o un paciente con Parkinson. En ellos la disfagia es intensa y generalmente va a estar acompañada por problemas digestivos por aspiración. También podemos encontrar este tipo de disfagia orofaringea en pacientes con síndrome de Sjögren, que es donde hay sequedad de las mucosas. En este caso particular, va a ocurrir porque hay falta de lubricación en el bolo alimenticio. Vamos a seguir.
Entonces, comenzando a hablar de los trastornos motores, vamos a hablar de la acalasia. La acalasia es un trastorno motor de origen desconocido, cuyo mecanismo fisiopatológico está definido. Hay donde tenemos disminución, fíjense, hay como una degeneración del plexo mientérico. ¿Lo recuerdan? Que estaba en la capa submucosa. Esta es la hipótesis de mayor peso. Entonces, ¿qué ocurre con esta degeneración? Hay disminución del número de las células ganglionares del plexo mientérico. Hay cambios degenerativos primarios de las ramas del nervio vago para el esófago. Hay degeneración de los centros o de los núcleos vagales centrales. Todo esto relacionado a la degeneración de este plexo. Ok. También vamos a tener pérdida de las neuronas inhibitorias. Recuerden que las neuronas inhibitorias liberan péptidos, el péptido vasoactivo y el óxido nítrico. Recuerden que ellos dilatan el esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué van a originar? Esófago inmóvil, contracción tónica del esfínter esofágico inferior, o sea que hay aumento del tono. Obstrucción, esta contracción tónica del esfínter esofágico inferior va a producir una sensación de obstrucción sin haber una masa o en ausencia de masa o lesión esofágica, porque es alteración del tono. Va a producir diferentes sintomatologías, disfagia, regurgitación, dolor retroesternal, acidez, pérdida de peso progresiva, por supuesto, porque son pacientes que no pueden comer adecuadamente. En ellos se puede conseguir en un extremo, en una fase más progresiva, pues, el megaesófago, un esófago aumentado de tamaño. Vamos a seguir. Entonces, aquí hay como un resumen de la acalasia. Hay falta de relajación del esfínter esofágico inferior por alteración de las neuronas ganglionares inhibidoras, ya les comentaba en la lámina anterior. Hay un incremento del tono basal del esfínter esofágico inferior. Hay un peristaltismo ineficaz o ausente. Hay hipersensibilidad a la gastrina y hay un megaesófago. Vamos a seguir. Tenemos aquí la acalasia secundaria. Secundaria a trastornos o a patologías. Una de las más importantes es la que se presenta en la enfermedad del Chagas, que es una tripanosomiasis, recuerden, está producida por el Trypanosoma cruzi. Es una enfermedad del sistema nervioso autónomo. Fíjense, hay pérdida de células ganglionares del plexo mientérico, hay aumento del tono y disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior y hay ausencia de peristalsis. Básicamente, es el microorganismo, el Trypanosoma cruzi, invade y destruye directamente las células ganglionares dentro de ese plexo mientérico. Esto va a producir daño en los plexos neuronales o neurales del esófago. También podemos conseguir una acalasia secundaria en los procesos oncológicos, como ya les comentaba también. Va infiltrando los tejidos vecinos y produciendo alteraciones en el tono esofágico y también disminución de la luz esofágica, que va a contribuir a la dificultad o a la dificultad para la deglución. Ahora sí tenemos a las otras alteraciones del esófago, las anatómicas. Tenemos la atresia esofágica, ya habíamos dicho que aparecen 1 de cada 5.000 nacidos vivos. La estenosis o estrechez. Los divertículos, los divertículos son bolsas o herniaciones, ¿verdad? Hay protrusión de la mucosa y la submucosa esofágica de las paredes del esófago a través del músculo. Entonces se van a producir esas bolsitas que más frecuentemente se van a conseguir en la unión faringoesofágica, que son los llamados divertículos de Zenker, pero también los podemos conseguir en un punto medio del esófago o inmediatamente por arriba del esfínter esofágico inferior. A ver, la atresia esofágica
Fíjense, es un defecto grave del recién nacido, generalmente va a requerir intervención quirúrgica por el cuadro clínico, ya les voy a comentar. Implica una falta de desarrollo en un segmento del esófago. Se van a formar bolsas discontinuas superiores e inferiores. Generalmente estas bolsas van a producir un trayecto fistuloso hacia la tráquea o hacia alguna sección o tercio de un bronquio, del bronquio. Y van a producir vómitos, reflujo y aspiración de alimentos, dificultad respiratoria grave, neumonía por aspiración y puede ocasionar la muerte del paciente. Generalmente estas son patologías donde hay que actuar rápidamente, donde tiene que haber una solución del trastorno en ese recién nacido porque puede amenazar con su vida. Tenemos a la estenosis, que puede ser congénita, la estenosis o estrechez. Esta puede ser congénita o secundaria a esofagitis crónica con fibrosis inflamatoria, que puede ocurrir una colagenización de la pared esofágica, como lo vemos en la esclerodermia sistémica. Puede haber un estrechamiento neoplásico, como ya les comentaba. Puede estar también condicionada por la presencia de un aneurisma mediastinal que se expande. Y los síntomas básicamente todos relacionados: disfagia marcada, vómitos, dificultad para la alimentación de ese bebé y requiere tratamiento quirúrgico para poder evitar la amenaza de muerte para ese bebé. Ok. Tenemos además, entre otras alteraciones esofágicas, las laceraciones. Generalmente las laceraciones van a ocurrir después o posteriores a una crisis de vómito. ¿En qué consisten? Ellos son desgarros lineales de la pared esofágica, aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Rara vez invaden músculo, no son perforantes. Ellas se van a limitar a la mucosa, estos desgarros, estas laceraciones, a la mucosa y a la submucosa. ¿Cuál es su patogenia o fisiopatología? La patología, ¿cómo ocurre? Hay una onda de antiperistalsis intensa que abruma el esfínter esofágico inferior con estiramiento masivo y desgarramiento de la unión gastroesofágica. Generalmente aparecen en el síndrome de Mayer-Weiss, que son vómitos violentos, persistentes, en pacientes con alcoholismo, pacientes embarazadas también puede ocurrir, porque donde aparezcan o donde ocurran vómitos a repetición. Entonces, generalmente ellos van a tener van a ser como las causas de un 5 o un 10% de la hematemesis, donde esta hemorragia generalmente no es profusa y cede con tratamiento médico. Algunas veces, en algunos pacientes, va a requerir cauterización del vaso, taponamiento, embolización de la gástrica izquierda, pero generalmente lo frecuente es que estas lesiones sanen espontáneamente y no dejan residuos. También tenemos, entre las alteraciones esofágicas, las varices esofágicas, que son conductos de derivación entre la vena porta y la vena cava superior, creándose una circulación colateral. ¿Cuál es su patogenia o el mecanismo fisiopatológico? Cuando hay aumento de la presión portal, el flujo va a estar desviado de las venas coronarias del estómago hacia el plexo submucoso esofágico inferior y va a producir drenaje de la vena ácigo hacia la vena cava superior. Entonces, si esta presión se mantiene, esas venas del plexo esofágico se dilatan y se van a formar varices a nivel de la pared esofágica. Entonces, importante porque la mucosa de estas lesiones generalmente es un poquito friable, puede erosionarse y ahí sí se puede producir una hemorragia masiva que si no se trata a tiempo puede condicionar la muerte del paciente, pues puede llevar o puede ser mortal. Vamos a seguir. Aquí estos son unos dibujitos que
donde para que ustedes conozcan las lesiones, fíjense, estos son las bolsas ciegas, superiores e inferiores. Esta es una atresia. Aquí vemos la fistulización o una fístula traqueoesofágica. El segmento distal o inferior se comunica, ¿verdad?, con la tráquea. Esta es una fístula traqueoesofágica en H. Definimos, ¿ve? Por la expresión, por lo que se ve. Aquí tenemos los dos segmentos atrésicos del esófago, están fistulizando hacia la tráquea. Y aquí tenemos una fístula del segmento superior, de la bolsa superior. En esta otra laminita, o dibujo, ¿verdad?, vemos los divertículos, el divertículo de Zenker, fíjense, un poquito mayor. Aquí tenemos por tracción, es muy raro que se forme por pulsión. Este es en el trayecto medioesofágico. En el epifrénico o inferior también se ocurre, también podemos localizar, o pueden localizarse los divertículos. Vamos a seguir. Esta es una imagen donde vemos la calasia, un megaesófago, fíjense, y aquí lo tenemos por radiología, una imagen radiológica. Esto es un método, un tratamiento con un dilatador neumático, ¿verdad?, para hacer expansiones de ese esfínter hasta lograr una permeabilidad adecuada del esfínter esofágico inferior. Ok, vamos a entrar en el reflujo gastroesofágico. El reflujo, realmente el esfínter esofágico inferior muestra contracción tónica y que proporciona una barrera eficaz contra el reflujo del ácido desde el estómago hacia el esófago. Además, esto se ve reforzado por las ondas peristálticas esofágicas secundarias en respuesta a la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Fíjense, este esfínter esofágico inferior, debido a estos mecanismos que vamos a mencionar, va a entrar en incompetencia, o sea, no va a ser competente para lograr que no se filtre o que no haya reflujo. Entonces, por supuesto, va a ocasionar un flujo retrógrado o reflujo del contenido gástrico del esófago. Hay varios mecanismos. Estos tres posibles que son los más aceptados, estudiados. Entonces, tenemos que hay aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, mediado por, es un reflejo vagovagal mediado por la distensión gástrica. Además, hay pérdida del peristaltismo secundario después de una relajación transitoria. Tenemos hipotensión o pérdida del tono del esfínter esofágico inferior, que es lo opuesto a la calasia. Este aumento de las relajaciones transitorias va a estar dado básicamente o se relaja demasiado o dura mucho tiempo la relajación. Por eso es que va a permitir o va a ser más factible que ocurra reflujo o flujo retrógrado en el esófago. Ahí se habla de distorsiones anatómicas de la unión gastroesofágica, donde podemos referirnos a la hernia hiatal. Hay unos factores predisponentes, la obesidad abdominal o el embarazo, la glotonería, porque todo esto distiende el estómago y puede ocurrir un flujo retrógrado por distensión. También en los estados de hipersecreción gástrica o en el retraso del basamiento gástrico, ya hablamos que cuando hay una alteración de la peristalsis también pueden ocurrir incompetencia del esfínter esofágico inferior. Perdón. Todo esto, o todas estas causas, todos estos eventos, van a hacer más probable el reflujo del contenido ácido del estómago hacia el esófago, de forma suficiente como para causar dolor o erosión. Generalmente el reflujo daña la mucosa y produce inflamación, y nosotros hablamos de esofagitis por reflujo a nivel de clínica. Entonces, lo importante es que recordemos que si hay, con respecto a la esofagitis, si hay un reflujo permanente o recurrente,
va a condicionar tejido cicatrizal que se forma con la curación del epitelio que va a estar inflamado, ¿verdad? Perdón. Eso va haciendo progresivamente que al esfínter esofágico inferior menos competente como barrera. Vamos a seguir. Fíjense. Ok, antes de esto, como un resumen, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos fisiopatológicos comunes en el reflujo gastroesofágico? Ojo, retraso en el vaciamiento gástrico, perdón, aumento de la frecuencia de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, aumento de la acidez, hay pérdida del peristaltismo secundario a estas relajaciones transitorias y disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Todo esto va a condicionar la recurrencia, va a condicionar lesión esofágica inicial que va a producir tejido cicatrizal. Eso hace que el esfínter esofágico inferior sea incompetente. Y esto va a ser como un círculo vicioso. Lesiones recurrentes, tejido cicatrizal, y va a ser más incompetente a medida que vayan ocurriendo estos eventos, va a aumentar la incompetencia del esfínter esofágico inferior. El daño recurrente a la mucosa esofágica puede condicionar varios escenarios. Puede producir estrechez con dolor y obstrucción y puede perforarse, o en otro escenario puede condicionar la formación del esófago de Barrett, ya vamos a hablar de él. El esófago de Barrett, a medida que avance la lesión esofágica, puede producirse cáncer esofágico. Cambios tan dramáticos en la mucosa esofágica que pueden llevar al cáncer esofágico. Entonces, esta es una laminita donde vemos un esfínter esofágico cerrado normal. Este es el diafragma, este contenido del estómago, fíjense, estos movimientos de contractiles del estómago normales en el proceso digestivo. No pasa nada, no hay reflujo. Por este lado tenemos un esfínter esofágico abierto, permeable, que permite el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Fíjense en este lado, en esta imagen, vemos el contenido que va inflamando, lesionando el esófago. Entonces, hay moduladores del esfínter esofágico inferior, o sea, elementos que pueden aumentar el tono y otros que disminuyen el tono. Fíjense, entre las hormonas y péptidos que incrementan el tono, la gastrina, la motilina, la sustancia P, las que disminuyen el tono, secretina, somatostatina, el péptido intestinal vasoactivo, la CCK, que son enzimas musculares. Entre los alimentos están las proteínas, grasas que incrementan el tono, las proteínas, las que disminuyen el tono, grasas, chocolate y menta. Por ejemplo, los agentes neurales que incrementan los alfa-agonistas, los beta-bloqueadores, los colinérgicos. Por otra parte, disminuyen los alfa-antagonistas, los beta-agonistas y los anticolinérgicos. Y hay factores misceláneos, otros factores, como la histamina, los antiácidos, medicamentosos, metoclopramida, domperidona, cisaprida, cinitaprida y las prostaglandinas F2-alfa. Aumentan el tono del esfínter esofágico inferior. Y los que los disminuyen, la teofilina, prostaglandina E2, 12, la serotonina, la mepiridina, la morfina, la dopamina, calcio antagonistas, medicamentos calcio antagonistas, el diazepam y los barbitúricos. Para que tengan un conocimiento de estas cosas, pues, de estos elementos que pueden inducir el incremento del tono o la disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Tenemos otras causas del reflujo gastroesofágico, como aumento del volumen gástrico, que esto lo vamos a observar en pacientes después de las comidas, en una estenosis, en una oclusión pilórica, en el éxtasis
gástrico que está relacionado con la planificación, o sea, con el exceso de comida, estados hipersecretores. Tenemos que otra causa puede ser un contenido gástrico por distensión abdominal, contenido gástrico cercano a la unión gastroesofágica. Básicamente el paciente comenta cuando está en decúbito, sobre todo derecho, cuando está inclinado en forma forzada hacia adelante o colgando de las piernas, cuando hay una hernia hiatal, cuando hay un incremento de la presión gástrica, como ocurre en la obesidad, el embarazo, cuando hay ascitis en pacientes, por ejemplo, oncológicos o pacientes con hepatopatía alcohólica, cuando hay pacientes con ropa muy ajustada, y la incompetencia del músculo crural diafragmático que está relacionada con las hernias también. Barrera antirreflujo del esófago. Fíjense. Básicamente, el elemento principal de la barrera antirreflujo es el esfínter esofágico inferior. Protege limitando la frecuencia y el volumen del reflujo. Fíjense. En situación de reposo, el esfínter esofágico inferior está en contracción, creando una zona de alta presión, lo que impide el paso del material gástrico hacia la luz del esófago. Hay una regeneración de la mucosa, o sea, tiene una capacidad reparativa de la mucosa esofágica. Hay secreción local de moco y bicarbonato. El moco va a formar una capa continua que dificulta la difusión del ácido hacia la superficie mucosa. Y además va a servir de soporte para la secreción de bicarbonato, que es retenido, ¿verdad? Este bicarbonato es retenido, se consigue neutralización eficaz del ácido. Además, los movimientos peristálticos que primariamente, si lo recuerdan, van a evitar el reflujo gastroesofágico. Y la saliva, muy importante, porque la saliva además contiene bicarbonato, que ayuda a neutralizar el ácido, ¿verdad? Pero además, la secreción de la saliva induce su propia deglución y con ello la aparición de la peristalsis primaria, que va a evitar el reflujo gastroesofágico o el flujo en retrógrado. Seguimos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad de reflujo gastroesofágico? Bueno, pirosis o acidez, disfagia, que ya lo hablamos, dificultad o tránsito doloroso del alimento, cialorrea, o sea, mucha salivación, náuseas, vómitos, tos por el mismo reflujo. La tos es un mecanismo reflejo. Dolor torácico, cuando el esófago está muy inflamado, puede producir dolor. Trastornos respiratorios por broncoaspiración y complicaciones como las hemorragias, ya lo hablamos, la estenosis, las úlceras, las perforaciones y el esófago de Barrett. Fíjense, esófago de Barrett. El esófago de Barrett es se puede presentar, ¿verdad?, como una respuesta reparativa en pacientes con esofagitis por reflujo. Fíjense, consiste en la sustitución del epitelio plano estratificado normalmente presente por epitelio columnar, o sea, se sustituye el epitelio plano estratificado por un epitelio columnar. Este proceso se llama metaplasia. Entonces, este es el esófago de Barrett. Fíjense, las células deberían ser un epitelio plano estratificado, pero va siendo sustituido por epitelio columnar, que generalmente lo conseguimos en estómago, ese tipo de epitelio. Esto es lo normal, ¿verdad? En esófago, esto es estómago. Estos son endoscopias donde vemos lesiones. No se ven tan bonitas como en tiempo real, pero aquí tenemos una lesión también. Realmente, en casos de esofagitis por reflujo grave, el tercio inferior, incluso la mitad inferior del esófago pueden sufrir esa transformación de ser sustituido el epitelio estratificado por epitelio columnar.
En algunos casos, el epitelio cilíndrico puede producir cambios displásicos y van a producir adenocarcinoma esofágico. Generalmente la lesión esofágica se desarrolla cuando el material refluido va a superar de alguna manera los mecanismos de defensa del esófago. Y aunque la mucosa esofágica escamosa, estratificada, normal, es impermeable a los iones hidrógenos y a la digestión péptica, con la exposición prolongada, la mucosa se va a volver permeable, potenciando la lesión celular. Y finalmente la decamación y la lesión epitelial. Fíjense, aquí tenemos un resumito, hay reflujo. Este reflujo puede ser controlado, regeneración del epitelio y curación de ese epitelio. O puede ocurrir lo contrario, una lesión, un reflujo continuo, produciendo cambios a nivel epitelial, produciéndose metaplasia gástrica, esófago de Barrett, que como ya les había comentado, pueden producir displasia y producirse el adenocarcinoma. Ahí en este dibujito vemos un esófago normal, el esfínter cerradito, el esfínter esofágico inferior. En este tenemos un esfínter permeable donde hay paso del material gástrico hacia el esófago. Y aquí tenemos un esófago de Barrett con los cambios propios del esófago de Barrett. Bueno, chicos, terminamos esta clase. Como siempre les recuerdo, se van a afianzar en los mecanismos fisiopatológicos de las lesiones, en este caso esofágicas. Muchas gracias.